Muchas veces nos olvidamos de lo principal. Y lo principal, ustedes ven, ayer se celebró el Día del Niño, yo les decía al Ministerio de Niños que dejaran todo puesto, porque lo que vamos a tratar no se trata de niños, pero sí se trata de nuestra actitud. Y para entender la Biblia debemos entender los tiempos en los que Jesús vivió, o los tiempos en los cuales la estamos leyendo, cuáles eran las costumbres. Por ejemplo, si hubiera habido una fiesta del Día del Niño, hubiera sido que Dios la hubiera establecido y hubieran ido a la sinagoga o al templo. Entonces, un día como hoy, la mayoría en Uruguay, una gran parte, dedica su tiempo a estar con sus niños y se olvida que lo principal es estar en compañía del pueblo de Dios. Discúlpenme los que están en casa, que se quedaron, porque las prioridades son prioridades. Y yo no le doy prioridad a un cumpleaños, ni a un día del niño, ni día de la madre, ni nada. A quien le doy prioridad es a la palabra de Dios y a mi Dios. Entonces, es una enseñanza para los que están en casa y qué bueno los que están aquí hoy disfrutando entre el pueblo juntos. Hoy les voy a pedir algo que quizás los mueva un poco del lugar. Una de las cosas que me gusta, este mensaje lo prediqué de una manera un poco diferente, pero lo quiero volver a hablar, porque estamos viendo últimamente, cada vez más, que la emoción toma lugar para entender o conocer la palabra de Dios. Que si no hay una alabanza genuina donde se sienta la presencia de Dios, parece que entonces Dios no está. Parece que entonces la culpa la tiene o el equipo de alabanza o el pueblo que no quiso alabar y adorar. Pero Dios sigue estando con todo su poder, con toda su presencia, sigue obrando en nosotros. Entonces, no tiene que ver con la emoción ni cuánto de su presencia presentimos. No tiene que ver con si de este lugar nos vamos llenos de su presencia, porque Dios nos tocó y lloramos un rato, y fuimos llenos de su presencia, supuestamente, pero si no fuimos llenos de su presencia, cuando vemos en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, cuando eran llenos del Espíritu Santo, los llevaba ¿hacia dónde? Hacia afuera. Dios nunca, esto es una premisa importante, nunca va a llenar a alguien con su presencia para que el lunes siga siendo exactamente igual. Si Dios te va a llenar con su presencia, con su espíritu, es para que tú salgas afuera y proclames el evangelio y hagas discípulos. No es para sentirnos bien, no es para sentir su paz, no es para sentir. A ver si me explico. Y este versículo que vamos a ver hoy, vamos a ver que muchísimas veces se ha usado de una manera también equivocada. ¿Para qué? Para que todo aquel que se siente mal, que se siente triste, que tiene problemas, entonces se le dice, Jesús dijo, vengan a mí los trabajados y cargados y yo le daré descanso. Entonces pasa media congregación que tiene un montón de problemas encima y quiere que Dios se los resuelva. Ese no fue el sentido por el cual Jesús dijo, vengan a mí los trabajados y cargados y yo le daré descanso. Nunca Jesús dijo, tranquilo, mientras vos haces tu vida como uno trabajando, yo a esta altura anhelo capaz que jubilarme. No tengo la edad todavía, soy un tipo muy joven. Bueno, pero uno que anhela, bueno, tal fecha tengo licencia. Entonces pasa un tiempo viviendo mal hasta que por fin la licencia o las vacaciones cortan eso de la rutina diaria de servir a otros o de tener una empresa, como sea, y paso a hacer lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero en definitiva? Y yo qué sé, un Caribe, no sé, algo tranquilo, algo que nos guste. A algunos les gustaría ir a las termas, otros al campo, otros al mar, pero salir de la rutina y disfrutar de la vida. Y durante todo ese tiempo que trabajamos, parece que no disfrutamos. Parece que estamos deseando, porque hacemos planes con tiempo, porque son más baratos si lo hacemos con tiempo, para las vacaciones. Y estamos pensando en un futuro en esas vacaciones. Y cuando llegan, pasan así. Y llega el último y dice, ya pasaron. Y sí. Y fíjense, hace muy poco celebramos Navidad, estamos en agosto. Si pasará rápido el tiempo. Entonces Jesús comienza con una invitación, venid a mí, no es una invitación a la comodidad, es una invitación realmente
a cambiar un peso por otro. Y lo vamos a estudiar. Porque lo mejor que podemos hacer siempre es estudiar la palabra de Dios para conocer, para no ser engañados. Y hoy, en algún momento, me voy a dirigir a pastores que quizá muchos consultan diferentes videos en YouTube o le consultan a la IA. Entonces ya no se prepara un mensaje, ya no hay un bosquejo, ya no hay un pienso, sino que lo que hacen es copiar de otros y después ni siquiera dicen de dónde lo copiaron. Pero qué mensaje poderoso. Sí, claro, la IA te lo dio y tú no tuviste ni que pensar. ¿Hay que usar la IA? Sí, estamos en el tiempo de la IA, no hay duda. Pero si no voy a la intimidad con el que me está invitando, entonces lo que hago es un mensaje frío, un mensaje que quiero mostrarme yo, y estoy hablando de todos nosotros. Todos nosotros cuando hablamos a veces de la palabra de Dios, ni siquiera la buscamos. ¿Cómo será que se ha perdido el sentido hogareño? Ahora ya le consulto a la IA cómo hacer para que los muebles me queden bien. Y mi sentido común ya no está. Resulta que le dije a la IA y la IA me dice, pon esa planta ya y esto ya. Y vos me dices, qué lindo queda esto. Pero perdiste tu estilo, pusiste el estilo de la IA. ¿Por qué no pones el tuyo? Si a vos te gusta que la planta esté en el piso, ponela en el piso. No, pero mirá, qué lindo queda. Bueno, pero poné tu estilo. Seguí siendo tú. La palabra de Dios nos invita a que nosotros nademos en ella. Y para nadar en ella, yo no le puedo decir a alguien, bueno, poneme una tabla de paddle watch, poneme una tabla de surf y yo me subo encima y alguien que me lleve. No es así. Para inquirir en la palabra tenemos que estudiarla, tenemos que buscar en ella y una de las cosas de lo principal es conocer a Jesús. Toda la Biblia me habla de quién, de Jesús. De principio a fin me habla de Jesús. La persona de Jesús. Si yo no lo conozco, no sé quién es, qué religiosidad tengo, qué religión estoy siguiendo o en realidad soy cristiano. Un cristiano es un discípulo toda su vida. Así que Jesús nos va a invitar, después lo vamos a leer, no es una invitación a la comodidad, es una invitación a cambiar un peso por otro. La pregunta no es si llevarás una carga porque la llevas cada día. El tema es la carga de quién vas a elegir llevar después de esto que vamos a hablar hoy. Porque Jesús nos está ofreciendo un consuelo de autocuidado espiritual, no te está diciendo, bueno, vení tú que estás cargado y trabajado, tú que estás sufriendo una enfermedad, tú que estás viviendo un duelo como Anabel, tú que estás pasando mal, tú que estás siendo perseguido, tú que te dejan solo y nadie te entiende, a ti que te va mal en el trabajo, que nadie te quiere en tu trabajo. No está diciendo eso Jesús. Porque anteriormente dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero nosotros predicamos en las iglesias, disculpen los pastores que están buscando algún mensaje, predicamos en las iglesias que vengan los trabajados y cargados y recibirán la paz de Dios. Hace un tiempo atrás estábamos conversando con mi esposa sobre este tema. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Me llevó a investigar. Ella se pone a conversar de muebles y yo comienzo a investigar de muebles. Porque Dios me habla a través de mi esposa, por algo la puso al lado mío. Ella habla hasta por los codos, pero Dios me habla a través de ella. Y cuando habla, venid a mí, pero Señor, hace muchísimos años yo prediqué sobre justamente que todo aquel que estuviera cargado, angustiado, dolido, viniera a tus pies. Y eso está bien. Pero no es el sentido en el que Jesús está diciendo esto. No está ofreciendo alivio del estrés, sino algo mucho más específico, más exigente. Ahora, vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 20 hasta el 30, y lo voy a leer en versión Reina Valera. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos, déjalo ahí, había hecho muchos milagros. ¿Qué pasa con esto? El versículo 28 que dice, vengan a mí. Vamos, dígamelo, vengan a mí. Trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Bien. Si lo arrancamos, es un versículo suelto, pero viene de un terreno teológico, desde el versículo 20, viene hablando, un terreno que es donde ahí crece el versículo 28. ¿Qué dice anteriormente? En el versículo 20, dice esto, comenzó a reconvenir a las ciudades. ¿Qué está diciendo? Acá vienen los ayes. ¡Ay de ti! Dice después, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Y le dice a las ciudades, si en tu ciudad se hubieran hecho los milagros que se hicieron aquí,
esa ciudad se hubiera arrepentido. Si en Tiro y Sidón, que son gentiles, se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Betsaida, ellos se hubieran arrepentido en ceniza y en silicio, dice un poquito más adelante. Jesús estableció su cuartel de ministerio en Capernaum. Y le dice, Capernaum, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, si Sodoma hubiera visto lo que vio Capernaum, se hubiera arrepentido, aún estaría Sodoma en pie. Eso es lo que dicen los versículos que siguen. Ahora lo vamos a leer, déjense ahí. Lo vamos a leer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Acaso Dios puede llegar a decirle a Uruguay, Uruguay, se predicó el evangelio en toda la nación? Tenés la Biblia en un montón de idiomas. Tenés la IA que te ayuda a entender qué es lo que no entendés, de acuerdo al prompt que le des. Porque la IA le decís una pregunta, le das vuelta a la pregunta y te contesta otra cosa. Pruébelo. Entonces, tenés todas las herramientas para conocerme y no quisiste. Pero sin embargo, en Zambia tienen una tribu, tiene solo el Evangelio de Juan y me aman. Pero aquí he hecho milagros, he hecho maravillas. ¿Y qué dice Jesús? ¡Ay de ti! Esos son los ayes cuando escuchen hablar de eso. Seguimos leyendo. Porque no se habían arrepentido. Entonces Jesús dijo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón, ciudades gentiles, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que déjalo ahí, que para ustedes. Como un maestro de la ley, amoroso, tierno, papito, como se lo presenta ahora, papito, mi amigo, ¿cómo puede decir algo así pronunciando un juicio tan duro? ¿Será más tolerable el castigo para ciudades que no saben de Jesús que para aquellas que Jesús hizo milagros? Miren de qué contexto viene, vengan a mí. Seguimos. Y tú, Capernaum, mi cuartel, donde yo vivía en la casa de Pedro y allí estaba el lago de Galilea. Y tú, Capernaum, tú que me viste caminar, me viste hacer milagros, me viste ir y venir, sabes que soy el Mesías. Levantada hasta el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús vivía ahí. Hasta el Hades serás abatida. Está hablando de la ciudad. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para Capernaum, que alojó a Jesús. ¿Cómo nos confundimos cuando creemos que estamos en el camino del Señor y resulta que el Señor nos viene y dice, ay de ti, he hecho milagros contigo, he hecho maravillas contigo, te he transformado, he estado contigo en los momentos difíciles y tú no me reconoces y tú no me agradeces, te vives quejando, ay de ti. Será más tolerable el día del juicio para aquellos que vinieron como publicano y dijo, Señor, ten misericordia porque no soy digno, que para ti, que tienes teología, que tienes la base, que tienes seminario bíblico, todo lo que sabes, pero no te acercas a mí, no me reconoces como Señor. Va a ser difícil. Y Jesús está diciendo esto. Entonces, de repente, seguí, versículo siguiente, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, de repente, te alabo, Padre. Para un poquito, me estás diciendo juicio sobre ciudades donde yo caminé, Jesús caminó, y no me aceptaron y no se arrepintieron. Les prediqué en cada sinagoga, no dejé ninguna, en todas prediqué el arrepentimiento, en todas les mostré quién era el Mesías y les quise mostrar al Padre. A todas no me quisieron, no me aceptaron. Y de repente dice, te alabo, Padre. Señor del cielo y de la tierra, seguí, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, déjalo ahí, porque a ti te agradó.
Cuando dice sabios y entendidos, está hablando los educados, los intelectuales, en el original, ¿no? Los que tienen credenciales religiosas, una buena formación teológica y filosófica, los escribas, los fariseos, los eruditos de la Torá, los que por su preparación deberían haber entendido los tiempos que vivían, que el Mesías estaba entre ellos. ¿Y a quién se lo reveló el Señor? A los niños pequeños. ¿Qué diferencia tiene alguien que tiene credenciales, o que sabe, o que tiene 20 años en el camino del Señor, con un niño? Los niños no tienen capacidad para el razonamiento sofisticado como tú. Los niños no tienen nada que ofrecer. Lo vimos ayer, los que estuvimos acá. Ellos no tienen nada que ofrecer. Nada que contribuir, ninguna credencial que presentar. Por eso Jesús dijo, si fueren como niños. Y cuando pone este término, por eso dejé que estuviera todo esto acá. Y lo pedí que lo dejaran. Cuando dice que sean como niños, un niño no tiene nada que ofrecer, nada que enorgullecerse. Es absolutamente dependiente. Si dejamos a un niño de 3 años, 2 años, 1 año se hace un bebé, 3 años, 4 años suelto en un lugar, en una selva solo, se muere. Es absolutamente dependiente de sus papás, de sus tutores, de otros adultos. Cuando es absolutamente dependiente no tiene nada que ofrecer, es demandante continuamente. ¿Qué demanda? Tengo hambre. Papá y mamá, arreglate, el nene tiene hambre. O la nena tiene hambre. Mirá, se me está agujereando el champión. ¿Otra vez? ¿Qué hiciste con el champión? Hay que comprar championes. ¿A quiénes les demandan los hijos? A los padres. Eso es lo que Jesús dijo a ellos, a los que no le buscan la quinta pata al gato, sino que tienen fe y creen. Si Dios dijo, es un hecho, y confían. Confían de tal manera que ustedes saben que siempre digo lo mismo. Un niño está en un muro, el papá le dice, tírate, y el niño se tira. No, pero papá, las probabilidades que te puedas equivocar, que puedas justo tener un accidente vascular en el momento que me voy a tirar, papá, quizá me lastime, no lo piensan. Nosotros sí, por eso no recibimos de Dios. No recibimos conocimiento porque le buscamos el problema. Cuando dice el evangelio es tan sencillo, no lo compliques. Pero lo complicamos todo. Y Jesús dice, confía. ¿Qué es confiar? Dejarse caer en sus brazos. Pero Señor, si yo no hago, y si no haces, ¿qué pasa? Si yo no lo hago, Señor, ¿te crees que sos el único? ¿Te crees que sos el único inteligente? ¿Te crees que sos el único que puede hacer lo que estás haciendo? El único es Jesucristo. No hay otro. Entonces primero vienen los ayes, después afirmaciones, porque él sigue diciendo, todas las cosas, todas, vean esa palabra, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie, vean esa palabra, otra vez cerrada, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere, déjalo ahí antes. Y a quien el Hijo lo quiere revelar, decía, ¿no? En el anterior, María. Entonces, ¿qué me está diciendo? Está dando una declaración de identidad tan fuerte. Está diciendo, tú no vas a conocer al Padre si yo no te presento delante de Él. Y tú no me vas a conocer a mí si el Padre no te da que me conozcas. Hacé lo que quieras, todas las obras que quieras. Congregate 35 años en una iglesia, serví, orá, ayuná, gritá, alabá, hacé lo que quieras. Pero si el Padre no te da a conocer al Hijo, no lo vas a conocer. ¿Querés conocer al Padre? Tenés que ir al Hijo. No hay otra. Jesús da una identificación que ningún maestro de la ley en ese entonces podía hacerlo. Yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Pero tú no vas a conocer al Padre si yo no te lo presento. O sea, yo te llevo desde la puerta al trono. Y todo ese camino está lleno de mi sangre derramada en la cruz. Yo te llevo al trono. ¿No quieres pasar por ahí? ¿No quieres ir conmigo? No vas a conocer nunca al Padre. Te digo por si alguna vez hiciste la oración de fe y crees que eres cristiano.
Entonces, el versículo 20 pronuncia los ayes. Después, ese mismo Jesús, que es tan amable, se pone severo y dice, el día del juicio será más tolerable para aquellos que tuvieron el Evangelio de Juan que para ti, que tuviste toda la Biblia en todos los idiomas, en todas las formas, en griego, en hebreo, en arameo, lo pudiste conocer y no quisiste. Para mí fue fuerte mientras estudiaba esto. Y entonces Jesús continúa. Viene de decirle a las ciudades, ustedes no quisieron conocerme. Viene a decirle a naciones, ustedes no quisieron conocerme. Viene a decirle a iglesias, ustedes tenían un gran show. La gloria de Dios parece que llenaba la iglesia y no hay un discípulo mío, no hay uno que venga a mí. No hay uno. Lindos shows, lindas cosas has dicho, pero mi presencia no está. Entonces Jesús, en ese tiempo, los maestros de la ley tenían discípulos. Entonces, como el apóstol Pablo, que aprendió con Gamaliel, un gran erudito. Pero ¿qué hacía el escriba, el erudito? ¿Cuál era su tarea? Interpretar la Biblia, la ley, la Torá, los sapienciales, interpretarlo y enseñarles esa interpretación a sus discípulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conmigo? Pónganse de pie. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. El rápido. Bien, tomen asiento. ¿Me van entendiendo? ¿Se quedó? Bien. Entonces, si el escriba tenía un discípulo, alguien tenía un discípulo, le enseñaba su interpretación de la ley a ese discípulo, como él la interpretaba. ¿Me explico esto? Pero Jesús dice, vengan a mí. Ningún maestro de la ley podía decir, vengan a mí o aprendan de mí. No lo decían. Cuando Jesús dice, vengan a mí, teológicamente, el pueblo de Israel entendía lo que estaba escrito en los sapienciales, en Proverbios capítulo 9. Vengan a mí, soy la sabiduría. Yo les daré el pan, les daré el vino que necesitan. Confíen en mí, búsquenme. Entonces, el judío entendía cuando alguien decía, vengan a mí, que era alguien muy importante porque estaba representando a Dios. No cualquiera puede decir eso. O sea que vuelve a hablar de identificación. Yo soy quien ustedes tienen que venir a mí. ¿Pero quiénes? Perdón, ¿a quién? Hoy te dice, vengan a la comunidad maranata, vengan a Asambleas de Dios, vengan a los bautistas, vengan a los pentecostales. Y todos resulta que tienen la verdad. Todos son los mejores. Ninguno dice, bueno, hermano, vaya a la iglesia de su barrio. Gente que recorre todo Montevideo, Montevideo es la capital de Uruguay, todo Montevideo de una punta a la otra para ir a una iglesia que está... Pero ¿por qué no servís en tu barrio? ¿Por qué tenés que viajar tanto? Ah, porque las de mi barrio no me gustan. Con esto que no quiero decir que los que están acá se vayan, pero las de mi barrio no me gustan. ¿Y por qué no te gustan? ¿Cuál es el problema que tienes? Porque te gusta cierto tipo de congregación, donde a veces pasas desapercibido, sobre todo las multitudinarias, son las que más juntan gente que no se sabe quién está ahí adentro. Nadie te exige nada, pero en las más chiquitas eres exigido, eres ministrado, se enseña la palabra de Dios para que tú la practiques. Entonces Jesús está diciendo, la invitación, vengan a mí. ¿Qué significa vengan a mí? A una persona, no a un sistema religioso, no a una comunidad cristiana, no a una denominación, a una persona. Entonces muchos dicen, pero yo voy a Cristo. ¿Cómo? Yo voy a la iglesia todos los domingos y todos los miércoles. Y cuando hay oración, yo no falto nunca. Cada vez son menos los que dicen eso. Yo no falto nunca. Yo estoy siempre. Pero Jesús dijo, vengan a mí, no al sistema religioso. En ese entonces, el sistema religioso había impuesto cargas tan fuertes, tan duras sobre la gente, que era imposible cumplirla. Y si era imposible cumplirla entonces, cuando Jesús está hablando, le está hablando a gente que los fariseos, saduceos, los escribas, exigían que la gente cumpliera los 613 preceptos que agregaron a la ley. 613. O sea que tú deberías dedicar toda tu vida
a cumplir con lo que estaba escrito ahí. No había tiempo. El pobre tenía que trabajar, el humilde tenía que trabajar, tenía que ganar el pan, no había tiempo para todas esas preceptos. Entonces Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 46, no lo busques, le dice a los escribas, ustedes ponen cargas, yugos sobre las personas que ni ustedes son capaces de llevar. ¿Por qué? Porque aquel que elegía el yugo de la ley, el yugo de la Torá, era algo bueno. ¿Por qué? Significaba que quería cumplir la ley de Dios y comenzaba a estudiar y a buscar de Dios. Era algo bueno y ellos le llamaban el camino a la vida. Pero ese yugo se transformó en algo tan pesado que nadie lo podía cumplir. Y cuando tú no lo puedes cumplir, ¿qué es lo que haces? Abandonas. Cumples algunos que te convienen y otros los abandonas, como hoy. En muchas iglesias resulta que se levantan, yo lo he dicho otra vez y lo tengo que decir porque lo están grabando, se levantan alrededor del pastor escuderos. Y los escuderos, yo veo que lo único que llevó escudero fue Goliat, porque David no llevó ningún escudero. Pero resulta que se le exige a los escuderos que tengan cierta norma, cierto nivel espiritual, cierta presencia continuamente. Entonces se les exige, se les pone una carga encima que no es la carga de Cristo, que no es lo que Cristo dijo. Entonces, gente que se comienza a cansar de que los pastores ordenen cosas que no son bíblicas, son tradiciones. Entonces los pastores muchas veces somos los culpables, los responsables de ese juicio que va a venir sobre aquellos que engañan al pueblo de Dios. Pastores, líderes de célula. Cuando queremos engañar para nosotros decir qué bueno lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo, lo que debería hacer un pastor, a mi entender, es dar libertad. O sea, enseñar la palabra. Y sí, hay que aplicar disciplina en la iglesia de acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Pablo. Claro que sí. Si alguien anhela ser un diácono, alguien que sirve, alguien que está dispuesto a sacar polvo de los pies con tal de servir a alguien, pues debe ser preparado. El que anhela obispado, buena cosa desea. Está bien. Pero exigir a otros que me sirvan, como vemos pastores y pastoras hoy, sírvanme, primero yo y ustedes me sirven alrededor. Y los que se sientan alrededor se sienten privilegiados que se sentaron al lado del ungido de Dios. Un disparate antibíblico. Y si no, José Beloni 6340 es acá, ¿no? Bien, vengan y conversamos. El pueblo debe estar libre para entender y conocer al Señor Jesucristo. Los pastores ponemos cargas sobre las personas para hacerlas sentir importantes. Y esto no es lo que dijo Jesús. No pongas cargas sobre las personas. Déjalas en libertad. Sí, si el Señor llama, tú lo llamas. Tú impones tus manos o lo unges como quieras hacerlo. Es lo mismo. Cuando Jesús lo llamó, impongas tus manos, no impongas tus manos. El Señor lo va a levantar igual, aunque a ti no te guste. Lo va a hacer porque fue planeado así. Conmigo pasó así. Yo no era el elegido humanamente porque la oveja negra. Sigo siendo negro, pero ahora soy oveja. Más oveja que negro. Entonces, cuando Jesús dice, vengan a mí, primero dice, no vengan a mi iglesia, no vengan a mi teología, no vengan a mi forma de interpretar la Biblia. Jesús te está diciendo, vengan a mí, persona. ¿Quiénes? Todos, sí, pero dice específicamente los trabajados y cargados. Y así hay dos palabras que usa, y trabajados la usa cuando Jesús estaba sentado en el pozo de Sicar, que estaba cansado del día, es la misma palabra. O cuando el apóstol Pablo estaba cansado de su trabajo de hacer tiendas manualmente, estaba cansado de trabajar, estaba cansado. Y Jesús dice, esos que están cansados, vengan. Y los cargados es aquellos que se les puso el yugo de la actividad religiosa. Entonces, uno dice, pero tengo que estar ahí porque es su obligación, porque si no el pastor me va a rezongar. No vayas. No es así. Si tú tienes que estar ahí es porque el Señor te llamó y al que sirves es al Señor, no al pastor, no al líder, sirves a Jesús. Y cuando sirves a Jesús, tú no dices tengo que estar ahí, tú dices voy a estar ahí.
Voy a hacer la voluntad de mi Señor. Quiero agradarlo a Él, no al ser humano, no la opinión del ser humano, no la opinión del pastor, el único ungido parece. No, tú eres también ungido del Señor para la tarea que te llamó. Entonces, cansados y cargados, hay un esfuerzo activo, sostenido y agotador. Ya no puedo más. Ahora cargado es agobiado, aplastado por la religiosidad. Aplastado porque tengo que hacer. ¿Saben cuántas personas en la iglesia se clavan cuchillos, metafóricamente hablando? Se clavan cuchillos diciendo, yo no puedo, Señor, te fallé otra vez. Señor, soy indigno de tu presencia. Yo les dije muchas veces, si mañana mi hijo comienza a decirme a papá, soy indigno de llamarme Pérez González, Pérez Coronel. Soy indigno de llamarme Pérez Coronel. Soy indigno de llamarme tu hijo. ¿Qué haces? ¿Lo mandás a un psicólogo? ¿Orás por él y reprendés los bichos que andan alrededor? Porque si mi hijo me dice, soy indigno de llamarme tu hijo, o tiene un problema, o hizo algo muy grave y que le duele que trate o que se destruya mi imagen porque mi hijo se comporta de una manera equivocada. Entonces le decir, hijo, tú sigues siendo mi hijo, estés en la cárcel, estés en Rusia, estés en Ucrania o estés en el Caribe, sigues siendo mi hijo. No hay manera de desvincularte. Aunque hagas lo que hagas, sigues siendo mi hijo. Pero hay quienes tienen la carga de que tienen que obedecer a Dios. Tú no puedes obedecer a Dios. No puedes. No puede un ser humano buscar la santidad si no es guiado por el Espíritu Santo. No puedes. No puedes, si no está la persona de Cristo, tú ser mejor persona cada día. No puedes. Solo con Cristo, solo con su Espíritu Santo. Entonces, hay gente que la vida cristiana se le hace una carga y a eso es lo que está llamando Jesús. Pero Señor, me cuesta orar. Sí. Pero Señor, me cuesta entender la Biblia. Sí. Pero eres mi hijo. Sí, pero Señor, no llego a la altura. ¿A qué altura? ¿Quién te puso límite? Porque Señor, porque tal, yo lo miro y es una persona santa. Yo miro a esa mujer y es una persona que parece que te ama, fluye tu presencia de su vida. Yo quiero eso, Señor, pero soy tan indigno que no llego. Eso es una carga y eso es lo que Jesús está diciendo, vengan a mí. No te trates de ganar el amor de Dios con tus obras. No trates de impresionar a Dios. No trates de agradar a Dios. Sino que dice, vengan a mí, persona, conózcanme a mí. Entonces no van a tener más obligaciones. ¿Cómo no? No. Van a querer hacerlo por amor. Ya no hay tal obligación, tengo que leer la Biblia. Cuando tú te pones una obligación, por ejemplo, hay gente, no voy a decir ridícula, pero lo dije, gente que se pone metas imposibles. Me voy a levantar durante 15 días a las 3 de la mañana y voy a estar orando 1 hora. Mentira, si te gusta el sueño, al 5.º día vas a decir, Señor, perdóname, porque te fallé de vuelta. ¿Y por qué me fallaste? Porque te prometí que iba a orar a las 3 de la mañana. Yo no te creí la promesa. Si yo sabía que al 5.º día no ibas a poder. ¿Para qué prometes estupideces? Pero Señor, yo quiero ser más santo cada día. Bien, eso es guiado por mi Espíritu Santo, pero tú no lo vas a lograr si yo no estoy. Esfuérzate todo lo que quieras, pero va a ser una carga. El cristianismo se convierte en una carga. El ser discípulo se convierte en una carga. El liderar una célula se convierte en una carga. Entonces, tengo que preparar la célula. Deberías preguntarte, ¿acaso a ti no te está diciendo Jesús? Ven a mí. Porque ya no vas a tener que preparar la célula, vas a querer prepararla. ¿Por qué? Porque le vas a dar de comer a mi pueblo. Y yo te voy a dar el alimento para que tú les des. Y te voy a dar un alimento que sana, que purifica, que levanta, no que señala, que hace juicio. Vengan a mí. Ustedes que están trabajados, que no pueden más, y cargados con el sistema religioso, cargados con lo que la iglesia ha inventado como normas, cargados con todo lo que estamos viendo alrededor, cargados. ¿Por qué? El Señor te está diciendo, vení a mí, deja el sistema religioso, vení a mí, conversemos. Pero no queda ahí.
La carga que Jesús está tratando, escribí, el peso aplastante de tratar de ser más santo por tu propio esfuerzo. No lo vas a lograr nunca. Nadie puede lograr ser más espiritual si el dueño de todo no le provee. Jesús dijo, yo conozco al Padre y el Padre a mí. ¿Querés conocer al Padre? Yo te lo presento. No vienes a mí, no conoces al Padre. Vas a hablar de la Biblia, vas a hablar maravillas, vas a conocer un montón de filosofía y de la Biblia, pero a mí no me conoces. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos otro, en tu nombre, bla, bla, en tu nombre. No sé quiénes son ustedes. Conmigo no quisieron estar. Pero Señor, tengo 30 años de bautista y los bautistas somos Biblia pura. ¿Viniste a mí? Señor, tengo 30 años de pentecostal, fuego del Espíritu, Señor. ¿Viniste a mí? Jesús está llamando para que nosotros vayamos a Él. Entonces, en ese tiempo, el yugo eran las obligaciones para la observancia de la Torá. Y Jesús le está diciendo, la Torá no es una carga. La Biblia no es una carga. El aprender la palabra no es una carga. Si te resulta una carga, es porque hay algo que no estás bien. Jesús no está en la ecuación. Vean cómo viene el versículo 28. Primero, ¡ay de ti que hice milagros y no te arrepentiste! Porque es lo que Jesús dice. No es que cambiaste, no te arrepentiste. ¡Ay de ti, Capernaum, que caminé a tu lado y no te arrepentiste! No me reconociste como Señor. El día del juicio, y esto va a ser el juicio más liviano para gente que no me conoce que para ti. Que caminé, que estuve en tu iglesia, en tu denominación, mi querido pastor. Caminé entre tu iglesia y tú no me reconociste. Eras tú el mandamás de la iglesia. Wow. Ahora Jesús continúa diciendo, ponelo María, Jesús continúa diciendo, vengan a mí todos. ¿Quiénes? Los que están trabajados y cargados. ¿A quién le está hablando? A un montón de gente que había peso religioso sobre ellos. Tienes que cumplir con ciertas normas para que en la sociedad religiosa tú seas reconocido. Tienes que cumplir con ciertas normas para que en la organización de pastores de Montevideo te llame, porque entonces eres alguien reconocido. Si eres alguien de un barrio humilde que está conociendo al Señor y enseñando a 3 la importancia de la palabra, no, tú no eres reconocido, tú no tienes gente a tu cargo, tienes una iglesia chiquita. Aquellos que se les pone el yugo encima de tener que hacer para mostrar a los demás que estoy haciendo lo correcto, Jesús les está diciendo, vengan a mí. Aquellos que intentan agradar a Dios con sus hechos, que intentan obedecerlo sin Jesús, solo con sus fuerzas, Jesús les está diciendo, vengan a mí. Ahora, Jesús no está quitando el yugo. ¿Qué era un yugo? Imagínense un redondel, un palo y un redondel. Hablando de niños. Madera, un palo y madera. Se le ponía al cuello al buey y se le ponía otro al lado. ¿Quién hacía toda la fuerza? El buey viejo. El nuevo era imposible de controlar hasta que comenzaba a entender el trabajo del otro. Pero ¿quién hacía todo el trabajo? El buey viejo, que tenía que llevar y cinchar y escuchaba, ¡derecha! Y el buey viejo hacía así y el otro cinchaba para otro lado y como estaba agarrado, hacía toda la fuerza para llevarlo hacia allá. Y de repente el otro decía, ¡izquierda! No sé qué. O le gritaban no sé qué, yo escuché algunas palabras que, ¡eh! No sé qué, y el buey entendía y Luján me está diciendo, sí, es cierto. Ceja. Ceja, y arrancaba para la derecha. Pero el buey nuevo no tenía ni idea lo que era esa palabra, pero el buey viejo sí. Así que el buey viejo hacía toda la tarea mientras el otro iba aprendiendo. Llega un tiempo que el buey viejo se muere, el otro pasa a tomar ese lugar y entiende, ceja, es para la derecha. Jesús está diciendo, ahora seguimos, lleven mi yugo sobre vosotros, pero pará un poquito Jesús.
Los fariseos, saduceos y levitas y escribas nos están poniendo un yugo que tenemos que cumplir y tú nos pones otro. Sí. Porque todos elegimos llevar un yugo. Lo que contemplamos es en lo que nos convertimos. Escuchen bien esto. Lo que contemplamos es en lo que nos convertimos. Si yo contemplo a alguien musculoso, con una imagen impresionante, y esa es la imagen que yo quiero tener, yo voy a ir al gimnasio, voy a hacer todo lo posible por convertirme en esa imagen que estoy viendo. Si yo estoy viendo la imagen de un siervo o una sierva de Dios real, yo voy a querer convertirme en la imagen de eso que estoy viendo. Pero si veo a Cristo y contemplo a Cristo, voy a querer convertirme en ese Cristo. Yo quiero ser imitador de Él. Y el Espíritu Santo que dice que nos está llevando a la mente de Cristo. Y la mente de Cristo que piensa en las cosas del Padre. Así que yo voy a pensar en las cosas del Padre si tengo la mente de Cristo. Es toda una cadena. Y Jesús está diciendo, lleven mi yugo. Pero Señor, quiero sacarme el yugo, quiero ser libre, quiero vacaciones. Lleven mi yugo, porque el yugo lo van a llevar siempre. Siempre se van a tener un yugo con alguien más. O con el mundo, o conmigo. O con el sistema religioso mundano que te obliga a hacer cosas para que muestres que eres un cristiano como corresponde, o Cristo, que no tiene que mostrarle nada a nadie, sino seguirlo a Él. Y Él se va a mostrar a través tuyo. Está ofreciendo un yugo diferente. Sigue siendo un yugo que tiene forma, tiene exigencia. Pero el yugo tenía un problema. Como usaban el mismo yugo porque los yugos eran caros, y yo creo que Jesús, siendo hijo de carpintero, debería saber de qué estaba hablando. Porque papá, José, debe haber hecho algún que otro yugo como carpintero. Ahora, el mismo yugo se usaba para varios animales. Escuchen bien esto. Si a mí me ponen, tengo un cuello finito y me ponen un yugo, y resulta que el yugo era de alguien que era gordo, o tenía un cuello gordo, el yugo va a ser así y me va a lastimar. Por eso Jesús dice, lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Qué significa lleven mi yugo? Está ajustado a tu medida. Jesús nunca te va a pedir algo que no es para ti. Si tú no tienes el llamado al pastorado, Jesús no te lo va a pedir. Te va a decir, hey, ese yugo no es el tuyo. El tuyo es quizá más grande y te llama a servir a su pueblo en otra área. Entonces cuando dice, lleven mi yugo sobre vosotros, no es el que está flojo, es el que está a medida con tu propio nombre. Pero sobre todo te dice, lleva mi yugo, ¿por qué? Porque yo estoy del otro lado. Yo voy caminando contigo, yo hago la fuerza, yo hago el trabajo, tú sígueme, déjate llevar. Pero yo me pongo el yugo de Jesús. Si me pongo su yugo, es imposible que yo haga otra cosa que seguir a Jesús. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Creemos que con nuestro yugo podemos llevar a Jesús. No, Señor, es para este lado. No, Señor, esta enfermedad no la quiero. No, Señor, este duelo no lo quiero. No, Señor, yo quiero paz espiritual y sentirme bien y que todo a mi alrededor esté bien. Señor, las cuentas pagas, Señor, que todo esté bien, Señor. Y el Señor te dice, pero ¿te vas a poner mi yugo o vas a seguir con el tuyo de querer manipular a un Dios inmanipulable? Bueno, Señor, sigo contigo. Bueno, ven. Enfermedad, duelo, problemas, situaciones difíciles, complicaciones. Pero Señor, ¿me amas? Ya no es sígueme, es camina junto a mí, pero yo gobierno. Yo te llevo porque yo hace años que conozco la raza humana. Yo la hice con mis manos. Y cuando yo te llevo, déjate llevar. Porque ¿qué sigue diciendo Jesús? Soy manso y humilde. Esta identificación es la única que Jesús se identifica en todos los 4 evangelios como manso y humilde de corazón. ¿Qué es alguien manso?
Rodrigo Laureiro y Jesús allá y sus esposas deben saber de qué estoy hablando. Porque ellos se suben a un potro para domarlo. Cuando lo doman, ese potro sigue teniendo la posibilidad de seguir siendo un potro. Pero acepta al final las condiciones de quien gobierna. Una persona de 70 kilos, o 120 como Rodrigo, de 100 kilos, gobierna un animal que pesa ¿cuánto? Un caballo, 500 kilos, 600. Y con todo ese ímpetu, que cuando quiera puede tirarte, puede aplastarte. Eso es mansedumbre. Tener todo el poder como Jesús, porque dijo, todo me ha sido dado, tengo toda autoridad y soy manso y humilde. Tengo todo el poder y no lo uso para manipular y no lo uso para imponer, sino que dice, vengan, si tú quieres, vengan a mí, que soy manso y humilde. ¿Sabes qué? Tengo todo el poder, toda autoridad me ha sido dada, pero elijo lo que dice en Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Tengan ustedes este mismo sentir que tuvo Cristo, que no tuvo en cuenta el ser como Dios, sino que se rebajó a lo último para venir y caminar entre nosotros. Tengan ustedes este mismo sentir que tuvo Cristo. Dejó su gloria, dejó su ministerio apostólico, dejó todo lo que le daba gloria para venir a esta tierra a padecer peor que un esclavo. A una muerte horrible y vergonzosa. ¿Por quiénes? Nosotros, cristianos, quizá no estamos dispuestos a dar nuestro tiempo por otro. No estamos dispuestos a dar la vida por alguien más. Jesús, ese es el ejemplo de humildad. Jesús no habla de arriba, habla de abajo. Vino a esta tierra y te habla de igual a igual. Él no te dice, porque yo soy el Señor y si no me reconoces, juicio sobre tu vida, como hacemos nosotros. Señor, a tal vino a este lugar, lo ministramos, lo bendecimos, le dimos ropa y fíjate lo que anda hablando de comunidad ahora por ahí. ¿Quién te puso de juez? ¿O acaso tú eres uno de los discípulos que dice, Señor, ¿querés que mande fuego del cielo? El sentir es, estoy para servir desde abajo, manso y humilde de corazón. Manso, persona con poder que decide usarlo por amor. Humilde, se identifica con pobres e insignificantes. Entonces, el que tiene toda la autoridad elige ejercerla a través del amor. El tema no es si llevarás o no una carga, porque la estás llevando todos los días. El tema es la carga de quién vas a llevar. Tú debes elegir. Llevarás la carga de las expectativas del mundo, de los cristianos que te rodean, de los estándares conductuales, cómo debes comportarte, que te obligan a cumplir con los requisitos, o la de Cristo. La carga del reino, que es más ligera, no porque cueste menos, sino porque se ajusta mejor y vas en compañía de Cristo. ¿Te está doliendo ser cristiano? ¿Te está costando ser cristiano? Jesús está diciendo, vení a mí. Te olvidaste que el cristiano empieza con Cristo. Vení a mí. Entonces, cuando les dije que los iba a mover, es porque hay asientos vacíos aquí delante y quiero que tú vengas si tú eres uno de esos trabajados y cargados. Si tú eres uno de esos que quiere agradar a Dios por fuerza de voluntad. Uno de los que quiere que el estándar sea el correcto. Uno de los que dice, Señor, yo soy indigno porque peco todos los días. Señor, esta carga que estoy sintiendo, Señor, si eres uno de ellos, ven adelante mientras todos te están mirando. Si estás en casa, ponte de pie, aunque tu esposa te vea, o tu hijo te vea, o tus hijos, o los que están en tu casa, ponte de pie y di, Señor, yo soy uno de esos que he recibido una carga de tengo que hacer, o soy el que quiero hacer para agradarte. Pero Jesús no está en la ecuación.
Quiero mostrar a los demás que soy el santo, santo que tú dices que soy, con mis acciones. Y Jesús te está diciendo, vení a mí, tú que estás cargado y trabajado. Y que dice, yo te daré descanso. ¿Un descanso tipo vacaciones? No, continuo. ¿Por qué? Porque ya no trabajarás más. Yo voy contigo. Yo te llevo. Y mientras te llevo, te enseño. Y el Padre dice, ¡ceja! Y tú dices, es para la derecha. Vamos. Señor, pero en serio, mirá que el surco sigue para allá. Vamos para este lado. Y tú ni haces fuerza siquiera. Eso es el Evangelio. Eso es seguir a Cristo. No el esfuerzo diario de cumplir. A eso Jesucristo le está diciendo, vení a mí, descansa. Deja que fluya mi espíritu y haga mi voluntad en ti. ¿Te vas a equivocar? Sí, es parte del plan. Porque cuando quieras tomar para otro lado vas a sentir que algo te tira. Señor, no es para ahí. Vení. El Padre está diciendo que es para este lado. Estoy esperando que vengan. ¿Qué tiene que hacer un hijo para que su papá o su mamá le diga, él es mi hijo? Nacer, nada más. Inclusive puede negar su nombre como hice yo, que me alejé de él. Y él me esperó y me fue a buscar. Y me dijo, hijo, ahora es tiempo de servirme a mí. Es tiempo de hacer mi voluntad. ¿Quieres mi yugo? Sí, Señor. Y después que Él te pone el yugo, nunca más te libera. Por eso dice, y conocerán la verdad, a Cristo, y la verdad los hará libres del yugo de la esclavitud, del yugo del cumplir, del yugo de la responsabilidad humana, y comienzas a ser guiado por el Espíritu. Estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Sigo esperando. En casa, si estás de pie, comienza a orar. Y comienza, y aquí nosotros, a decir, Señor, perdóname, porque quise ser mejor con mi esfuerzo. Señor, perdóname. Primero pedimos perdón. Perdóname porque he estado engañado, creyendo que necesito mantener cierta imagen para seguir siendo líder, para seguir siendo alguien que me respeten. ¿Esto exime de responsabilidad al cristiano? Claro que no, pero ahora es con Él. Ahora ya no tienes más esfuerzo. Ahora el Espíritu Santo hace que fluya. Y cuando tú vas a buscar en su palabra se abre delante de ti y lo vas entendiendo. Ahora entiendo. Porque Él cumple su palabra y dice a los que intiman con Él, no con el sistema religioso, no con la obligación, los que intiman con Él, que confían en Él. A esos Dios le revela secretos, que a gente que tiene 30 años en el camino, no. Yo soy uno que está acá adelante ya, si no me sentaría con ustedes, que le tuve que decir, Señor, muchas veces hice cosas para cumplir con el pastorado. Y tú me llamas a conocerte a ti, a amarte a ti, a buscarte a ti. No tu teología, no el conocimiento, no la teología, tu persona. Y tuve que decirle, Señor, perdóname, porque muchas veces hice cosas por obligación. Y tu palabra me dice que si hago algo y no hay amor en ello, de nada me sirve. No hay premio. No hay intimidad. No hay amor. Detente. Porque si estás en Cristo, ese yugo te lleva a amar lo que Cristo ama.
en casa, si tú eres alguien que el Señor puso a enseñar a otros, un líder de célula, un líder, un diácono, un pastor, o el título que tengas, o el don o el ministerio que tengas, ¿estás obligando a otras personas a cumplir con ciertos requisitos ministeriales? Jesús no. ¿Estás obligando a personas a que hagan lo que tú dices porque eres el pastor o la autoridad? Jesús no. Está diciendo, vengan a mí. Y a ti también te está diciendo, ven a mí, suelta, deja que Él gobierne, es lo mejor. Deja que Él enseñe al pueblo, aunque muchos se vayan. Más vale tener 10 discípulos que 500 que solo vienen a ofrendar supuestamente para la bendición. Suelta y ven a Cristo. Aunque seas alguien en autoridad, detente. Quizá no es el evangelio que Dios está diciendo. Detente, para, búscalo. Sal del medio, sal de la gloria, sal del púlpito. Y pide perdón al Señor. Aquí la confesión es base. Señor, perdóname. Tomé control. Señor, yo quiero hacer tu voluntad y cuando no la hago me siento mal. No está diciendo que no debes hacerla. Está diciendo, déjate guiar por mí. De principio a fin, la Biblia habla de Cristo. Tú has estado predicando de profetas, de esto, del otro. ¿Y Cristo? Y Él te está diciendo, vení a mí. Pará. Seguiremos con este tema el domingo que viene. Nos encontramos a la hora 16 hora Uruguay. Dios les bendiga.